buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, la verdad es que con la cercanía de las próximas elecciones, estamos, como ya ustedes saben, realizando una serie de programas sobre marketing político para analizar cómo se construye en nuestro país una campaña electoral desde el principio al fin. Esto independientemente de qué partido la realice. Y hemos hecho énfasis en que el trabajo mercadológico y publicitario que ofrecen a los partidos políticos los expertos, amigos, es decisivo, independientemente de las bondades del candidato y de su equipo. Hoy vamos a hablar de la estrategia de posicionamiento, que es compleja y tiene objetivos medibles para llegar a resultados victoriosos. Este mes de mayo, este próximo mes de mayo, presenciaremos la contienda electoral que involucra más cargos electivos por los que competir, como dijimos en el primer programa, más que en toda la historia electoral. Recordamos que se elegirán en esta contienda, pues además del presidente y el vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados, 20 diputados al Parlacén y suplentes, 158 alcaldes y vicealcaldes, 1.154 regidores y suplentes, 234 directores de juntas municipales e igual cantidad de subdirectores con 730 vocales. En fin, amigos, serán alrededor de 4.106 cargos electivos. Como los que vieron el programa la semana pasada, iniciamos este ciclo de charlas hablando sobre la encuesta política, que es la base que ofrece información para construir la estrategia de campaña. Hoy entonces analizaremos cómo se construye esta estrategia de campaña para la campaña política y en las semanas siguientes hablaremos en la próxima sobre la línea o definición del concepto de publicidad política, o sea, los eslogans, los anuncios, las vallas, cómo se plasma este mensaje. En el próximo hablaremos entonces en cuáles son los medios de comunicación que se eligen para hacer llegar la campaña a los electores. Y luego hablaremos del resultado de esta campaña y su impacto económico. Esta noche, y para analizar este tema, hemos invitado expertos en marketing político y algunos también han trabajado en campañas comerciales. Vamos a darle la bienvenida a Amílcar Calaf, gerente general de Cazar Publicitaria y Cazar Promociones, a Nelson Guzmán Diplán. Nelson Guzmán Diplán es politólogo y experto en derecho electoral, y Rafael Céspedes, quien es asesor, estratega político y comunicacional. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Aquí tenemos el libro de Rafael, que me lo ha traído de obsequio. Aquí podemos hacer un close-up. Se llama Estrategia y Asesoría Política, y lo vemos a él aquí en la pantalla, y lo vemos aquí con Hugo Chávez, con quien también ha participado en la campaña que lo posicionó como presidente de Venezuela. Bueno, la verdad es que quisiera hablar sobre la esencia de una campaña electoral, y vamos a darle primero la palabra a Nelson Guzmán Diplán, y luego quisiera que Amílcar Calaf me hablara si existe alguna diferencia entre lo que es la campaña política de posicionamiento de un candidato y una campaña comercial cualquiera. Pudiéramos hablar hasta de una de cepillo de dientes, por ejemplo, se me ocurre. Pero primero, Nelson, hazme un esbozo breve de qué es una campaña, de una estrategia para lo que es una campaña electoral. Bien, estamos en lo que ya hemos definido, Mónica, como el momento electoral, que alcanza su punto más álgido el 15 de mayo, cuando el pueblo tenga la oportunidad de expresarse en las urnas. Podríamos decir que dentro de lo que es el momento electoral y dentro de lo que es el momento cumbre que va a llegar, hay que trabajar sobre lo que es una campaña. Y entonces la campaña es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un fin determinado. Lo que quiere decir que una campaña política y una campaña de cualquier tipo de promoción de un producto tienen sus similitudes.
La única diferencia sustantiva es que en la campaña política el producto es un ser humano que camina, se ríe y puede incluso hasta incomodarse. Y todos esos elementos en un momento determinado pueden surtir efectos que pueden cargar hasta la conclusión final. Entonces, una campaña política o electoral son acciones desarrolladas en combinación partido-candidato, con el objetivo fundamental de influir en la decisión de los votantes de cara a las elecciones. Esa campaña tiene un plan. El plan de campaña es como si fuera una hoja de ruta donde se apunta y se prevé todo lo que es previsible. Todo lo que es previsible tiene que estar anotado y también dentro conlleva envuelta una estrategia. La estrategia es una acción muy meditada, encaminada hacia un fin determinado, y esa es secreta, no es democrática. Nadie puede diseñar una estrategia con un equipo. Hay estrategas, expertos que van analizando lo que va ocurriendo y determinan los pasos a seguir. Pero esa estrategia, Amílcar, Rafael, esa estrategia de la que habla Nelson, la estrategia de campaña, una estrategia que pudiera ser secreta, que hay que seguirla, esa estrategia se define paso a paso, vamos a decir de una manera militar, con unos objetivos claros y precisos, medibles, porque como la política es cambiante, las mismas encuestas, el panorama político son cambiantes, pudiéramos pensar que es muy flexible esta estrategia de campaña. ¿Es así o son objetivos medibles, específicos, y hasta qué punto el candidato, como ha dicho Nelson Guzmán Diplán, puede refutarlos, puede hacer algo diferente? Tenemos candidatos, tanto aquí en nuestro país como en el extranjero, que no se han llevado de los diseños de la campaña y su personalidad ha sobrepasado la estrategia, y esto ha tenido graves consecuencias. Entonces, ¿qué nos puedes tú decir, Amílcar, como experto en marketing comercial y también en marketing político? Bueno, lo primero es que tenemos que asumir la palabra estrategia como una plataforma. La estrategia, digamos, que es el plan de vuelo. No nos olvidemos que las estrategias van acompañadas de tácticas y van acompañadas de acciones que pueden ir cambiando, que son dinámicas, que se tienen que ir adecuando en función del entorno que se va dando. Por eso es tan importante definir lo que nosotros en comunicación le llamamos el ADN. Y el ADN de una marca, es decir, cuando te menciona una marca como un banco, como una telefónica, tú te das cuenta que su forma de ser en un torneo de béisbol no es la misma que su forma de ser en un momento determinado de lanzamiento de un producto. Claro. Son ambientes diferentes, sin embargo su ADN se mantiene. Sí. Lo mismo pasa con los candidatos. Fíjate que se mencionaban dos palabras, partido y candidato. Al final, si te vas a la parte comercial, eso es una empresa y un producto. Exactamente. Ok, el partido es la esencia, lo que te da como el fundamento. El candidato en ese momento es el que está en boga, es el que está haciendo, digamos que la campaña, que dentro de 4 años puede ser otro. Entonces, la estrategia, si lo fuera a definir, es una plataforma, es un punto de partida. Que a partir de ahí vayamos adecuándola, que a partir de ahí vayamos haciendo los ajustes necesarios, sí, eso es indispensable. Inclusive en los momentos que estamos viviendo mucho más todavía, porque hace 4 o 5 años, cuando salíamos con una estrategia y empezábamos la campaña, a través de los focus group y los estudios, uno iba midiendo, y digamos que cada 2 o 3 semanas tú ibas teniendo como un retorno de información. ¿Qué pasa con las redes sociales y con el digital? El retorno de información es real time. Claro, es decir, que eso ha cambiado. Hoy sube un video y por el número de likes, por los comentarios, por la forma en que la gente reacciona a eso, automáticamente te vas dando cuenta si funciona o no. Antes lanzábamos una campaña y una semana después había que hacer el tracking de qué la gente opinaba sobre eso. Ya es inmediato. Hoy tú lo tienes real time, es decir, lo que llaman el social media listening. Sí. Es decir, es escuchar constantemente qué es lo que la gente va diciendo. Que es bueno y es malo. Es muy bueno. Es muy bueno. Cuando el candidato va bien. Y aunque vaya mal, te permite haciendo el ajuste necesario. Porque el problema es que hace 4 o 5 años
Tú lanzabas, la gente empezaba a acabar el candidato, pero lo acababa por debajo. Claro. Y cuando tú venías a dar cuenta, tú tenías Ya ya eres una muy tarde. semana, 2 semanas y 10 millones de pesos en inversión en un comercial, Sí. que la gente al contrario lo rechazaba en lugar de aceptarlo. Es cierto. Entonces, digamos que la parte digital ha cambiado un poco la regla del juego, pero la ha cambiado para bien. Lo único que yo siento que todavía no estamos haciendo los ajustes a la velocidad que deberían hacerse. Pero digamos que el escuchar, que es lo más importante de una campaña política, el escuchar lo que la gente opina sobre un candidato, una situación en particular, ahora se hace mucho más Después fácil. nos vas a decir cuáles son esos ajustes que no estamos haciendo con suficiente rapidez. Pero antes yo quisiera que Rafael Céspedes, que es un experto en estrategia política, o sea, no en comercial, como eres tú también, Amílcar, Rafael Céspedes Morillos, que ha trabajado incluso internacionalmente, que fue uno de los estrategas principales en la campaña de Hugo Chávez. Rafael, yo quisiera que tú me hablaras un poco sobre, en la estrategia, ¿cuáles son las disciplinas que influyen para esta plataforma que ha descrito perfectamente Amílcar Khalaf, que es la estrategia, lo que lo va a soportar todo en el transcurso del tiempo hasta llegar a las elecciones? ¿Qué disciplinas convergen? Por ejemplo, la histórica, vemos que en el partido se juega mucho con la historia del partido, con quién fundó el partido, con los candidatos anteriores, con las debilidades y deseos del electorado. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son esos elementos que confluyen en lo que es esa estructura de estrategia de campaña electoral? Yo comienzo definiéndote, para mí, una estrategia, y así lo hago contar en algo que va a aparecer este año, otro libro que voy a publicar. Es un traje a la medida hilvanado, no cosido. Porque la estrategia no puede ser rígida, porque la misma estrategia tiene que ir produciendo cambios y tú tienes que irte ajustando esos cambios. Sí. Pero además porque se supone que tú tienes enfrente a 1, 2 o 3 competidores, donde hay estrategas, donde hay asesores tan buenos o mejores que tú. Y ellos van a hacer que tú tengas que cambiar cosas. ¿Ves? Entonces, ¿qué es la estrategia para mí? Un plan, la organización de metodología, con táctica, acciones y presupuesto. Que sea una parte bien importante porque no clave. Todo el mundo tiene el mismo presupuesto. No se puede olvidar porque yo tengo que hacer una campaña. ¿De qué manera? ¿Hasta dónde mi techo me permite volar? ¿Hasta dónde yo puedo usar un dron ahora? Antes era un helicóptero que usábamos. A propósito, yo comencé con una agencia publicitaria. Yo he hecho que tú también eres publicista. Más de 300 comerciales hechos tengo, gracias a Dios. Ecopublicidad, todavía algunos lo claro, lo recuerdo. De modo que eso es estrategia. Un plan que va a surgir ¿de dónde? Bueno, lo primero que yo haría y que hago, porque aclaro que yo hablo de mis experiencias, de lo que yo hago. Claro. Cada profesor tiene su librito, aunque yo no llegue ni a profesor, pero tengo mi librito. Claro. Lo primero que yo hago es una reunión con el candidato, que tiene algunas exigencias. No puede estar absolutamente nadie, ni el esposo ni la esposa, para captar la esencia. ¿Cuántos teléfonos tú tienes? 3, pues. Tienes que apagarlo y sacarlo del lugar. No, si no es así, no me reúno. Porque yo en esa reunión tengo que comenzar a aprenderme mi producto o mi cliente, como tú lo quieras llamar. Claro. Y por ahí, después que yo tengo ese conocimiento, y yo entrevisto enemigos, adversarios. ¿Y esos enemigos los entrevistas con qué objetivo? Hablándole que tú eres el estratega de la campaña. Sí, ¿sí? A veces lo sabe. ¿Abiertamente? Sí, claro. Depende de tu estrategia. No, depende del personaje. O sea, ¿con quién voy a hablar? Yo voy a hacer una competencia para una compañía telefónica, contraria a una que maneja Amílcar, y como Amílcar y yo somos amigos, digo, mira hermano, vamos a chocar los carritos. Exacto. Y él va a aprender de mí, entre comillas, y yo de él. O sea, eso depende de la profesionalidad y cómo se maneja el tema. Pero es obligatorio porque eso te permitirá a ti confirmar o desmentir mentiras y verdades. Claro. La gente que está al lado del candidato lo sigue porque ven él cosas que no necesariamente las demás personas ven. Ya yo sé lo que piensa el que está en el entorno. Por eso hay un formulario que dice entrevista al entorno. Yo entrevisto a la esposa o al esposo, al hijo, al chofer, a la secretaria, a los guardaespaldas.
Porque todos no se van a equivocar. Y además así lo va a ver, ¿Cuánta así lo van a ver contradicción va a los haber entre electores. ellos? Claro. Seguro que surgen muchas. Sí. Punto de convergencia y contradicción. Exactamente. Entonces, llega un momento que yo me aprendo el espacio, el escenario con el que voy a trabajar, dentro del cual yo voy a estar sin estar adentro, que es otra cosa que la estrategia tiene que medir. Si te metes ahí, pierde. Yo desarrollo un tema que yo le llamo el pecado del círculo, que se da en ese nivel, que uno de la experiencia le va enseñando. Y yo he sido capaz de arriesgarme a definir cuáles son los elementos que hay y cuándo van a aparecer. Lo de los 30 años, los genios, los sábelo todo. ¿Cuáles son los de los 30 años? Lo que tiene que te van y te dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo tengo 30 años en eso. Ajá. Aquí nunca habíamos hecho que esa palabra es clave. Exactamente. ¿Y cómo tú me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer con 30 años de ejercicio? Sí, pero nunca, los años no se dieron cuenta. Sí. Y por lo tanto tú no sabes de esto. Entonces quieren que el empirismo sea todavía lo que funcione. Tú mencionabas algo que es trascendentalmente importante. ¿Por qué la mayoría de los políticos apelan a Peña Gómez, a Juan Bosch? ¿Sabe por qué la mayoría de las veces? Porque ellos no se sienten en capacidad. A mí me llama mucho la atención, señores, esto. ¿Por qué todavía tenemos que estar apelando a quien fundó el partido? Porque lo hacemos en la memoria de Peña Gómez, de Joaquín Balaguer, de Juan Bosch. Y entonces, además, se inventan cualidades que tampoco tuvieron esos líderes, además. Y aunque se basen en las que tuvieron, son personas diferentes, son tiempos diferentes. Pero además, ¿cuáles son las cualidades que tú no tienes, que tienes que apelar a la ajena? Claro. Eso es lo primero que yo me preguntaría. O sea, ¿por qué yo tengo que hablar de las ventajas que tenía? Además, te la transmitió, ¿tú las tienes? Claro que no. Si la tuviera, usara la de él. Ahora, ¿significa eso que no debemos hacer mención? Claro, a lo mejor un problema de justicia y de lo fuerte que hemos sido, la trayectoria de la moralidad. Lo que pasa es que hay cosas de esas que no son trasplantables. Esa es la palabra. Entonces, concluyo esa primera pregunta. Estrategia es todo un plan que si lo convirtiéramos, lo hiciéramos en una satelería, debe ser un traje a la medida y lo ganado. La estrategia, que es excelente estrategia para Nelson, no necesariamente es ni siquiera buena para mí. Claro. Porque no es lo mismo vender a Nelson con pelo lacio que a mí que no lo soy. Indudablemente, me encantó esa definición, porque hilvanado quiere decir que está trazada la ruta, pero no está terminada. No, y se porque en el camino de la manga hay que agregarle, o hay que acortarla, hay que ampliarlo, o hay que acortarlo, o sea, hay que hacerle cosas, y si es cocido, en lo que tú lo desbaratas y se te pasó el tiempo. Pero la campaña como tal y la estrategia, podríamos decir que es un constructo permanente. Entonces hay que estar permanentemente ajustándola, permanentemente agregándole cosas, y eso es lo que hace posible de que sea exitosa. Claro. Sí. Hay una parte que no la toqué, la parte que tú decías disciplina. La disciplina yo la siento más necesaria en el estratega. O sea, el estratega debería conocer historia, debe saber lo que es psicología humana, debe saber lo que es sociología. O sea, ese tipo, manejar un poco el idioma es fundamental, ¿no? Porque si no, ¿cómo construye el discurso? Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, las herramientas que tú usas dentro de la campaña, eso es otro detalle, que lo podemos ampliar más adelante. O sea, ¿cuáles son las cosas que yo como estratega debo tomar en cuenta para hacer la campaña exitosa? Esas herramientas. Nos vamos a ir a la pausa, y cuando volvamos también vamos a hablar un poco de cómo una persona tímida, una persona joven, una persona muy mayor, cómo vamos a decir, se equilibran las debilidades de un candidato, y si realmente el estratega de campaña lo logra cuando tiene, y no es la palabra adecuada decirlo, pero vamos a utilizarla, a un buen alumno que fuera el candidato. No se vaya, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento.
Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo bases. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes un